La fascinación por los escritores y artistas de todos los géneros que perecieron demasiado jóvenes viene del hecho de que nunca sabremos hasta dónde habrían llegado, y eso refleja una incógnita, un deseo por ir más allá, de no poder conocer el potencial que dejaron al final de sus días. Asimismo, muchos pasaron por grandes tormentos, lo que también despierta mucha curiosidad. Por otro lado, la partida es un recordatorio del aspecto eterno del arte en contraposición a la brevedad de la vida. Como diría Jaime Sabines, me tienes en tus manos como un pájaro, me tienes como un pez en una red, como una fruta en tu boca. Y aunque se fue Sabines también de este mundo en el 99, su poesía sigue siendo una referencia ineludible para generaciones de lectores. ¿Destino trágico o un epílogo de caos? La partida de los artistas que verás a continuación, justo en el momento más álgido de sus carreras, cuando el dinero llegaba, cuando la fama se acrecentaba y cuando el público los conocía mucho más. Pero ¿hasta dónde hubiesen podido llegar? Es la pregunta. Y la respuesta es: se convirtieron en mitos culturales, eternizados en la memoria colectiva. Y aunque el destino trágico que compartieron consolidó su lugar en la historia, pero también dejó un vacío en la cultura. Un vacío que sigue resonando, ya sea en la literatura, en la música o incluso el cine. El epílogo de estas vidas truncadas nos muestra lo frágil que tiene la raya entre el éxito y la tragedia, y de cómo a pesar de su partida, aún el mundo entero lo recuerda, manteniendo viva la memoria, viendo una película, leyendo un libro o quizá escuchando alguna canción. Pero sin embargo, la pregunta siempre rondará generación tras generación. Es: ¿de qué más habrían logrado? Y esa pregunta aún sigue en el aire sin respuesta. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. De reputación, mujeriego. De físico, melena rizada y ojos azules. Y aunque caminaba cojo por un defecto en su pie, se convirtió en un símbolo del romanticismo, de la rebeldía y de la pasión. Y tan rebelde que se fue a Grecia a luchar en una contienda revolucionaria y allá pereció de fiebre. Así que además de poeta, revolucionario, y además de revolucionario, romántico empedernido, el mundo entero lo recordará por escribir el poema Don Juan en 1824. Y como un recordatorio, en la película Don Juan de Marco del 95, el personaje de Johnny Depp desprende ese encanto seductor inspirado en la famosa obra de Lord Byron, que se iba de este mundo a la edad de 36 cortos años prematuramente de aquella fiebre en aquella república helénica donde se fue a luchar por una poética y romántica revolución. Y sería de este mundo en una ciudad tan mítica llamada Missolonghi en Grecia. Así que luchando por la independencia de Grecia, un halo de romanticismo que encaja perfectamente con su imagen
de poeta rebelde y apasionado por sus ideales, hoy convertido en un mito. Bruce Lee, aunque todo el mundo entero lo recuerde por su película Enter the Dragon, les cuento que también fue una leyenda de la escritura, dejando un legado literario en el libro El Tao del Jeet Kune Do, publicado póstumamente en el 75, donde mostraba una visión profundamente filosófica de la vida, en un enfoque de las artes marciales, combinando aspectos físicos, mentales y espirituales. Aquel libro lo había escrito en el año 70, durante una convalecencia por una afección, una lesión en su espalda. Así que también reflexionaba. Así que aquel libro era una mezcla de manual de combate y reflexión filosófica, que invitaba a los lectores a abrazar la libertad del pensamiento y a no ser prisionero de las reglas estrictas, aplicando ese principio tanto en las artes marciales como en la vida. Jim Morrison no solamente fue un cantante consumado en la famosa banda The Doors, sino un poeta que hasta publicó libros como Los Señores y las Nuevas Criaturas. Aunque tú no lo sepas, que después de grabar la canción Ill y Woman y estar en la cima del éxito, renunció a los favores y la gloria y eligió el viaje tranquilo a Francia, a París, para imponerse como escritor. Antes de partir, en el 71, había llegado a París, donde se había trasladado definitivamente para preparar obras literarias. Para ese entonces, 1971, ya había publicado 3 libros de poemas anteriormente, el primero en el 68, Las Nuevas Criaturas, en el 69, Los Señores, y Una Oración Americana, de 1970. Este último también publicado en disco e incluido en el libro Canciones de Jim Morrison. Sus textos visuales e hipnóticos, místicos y groseros, impregnados. En todos ellos, Morrison se posiciona como un rebelde contra la sociedad convencional, siempre buscando nuevas formas de expresión y experiencias. Él es rebelde de la contracultura. Scott Fitzgerald perecía a la edad de 44 años. Se le recuerda por haber escrito El Gran Gatsby, una obra maestra de la literatura, esa misma que Leonardo DiCaprio interpretó en la película. A Jay Gatsby, capturando a la perfección el carisma del personaje y la extravagancia de los felices años 20. Fitzgerald perecería prematuramente en el mejor momento de su carrera, cuando ya tenía un trabajo como guionista en Hollywood. Un ataque al corazón, un 21 de diciembre de 1940, mientras estaba en la casa de su mejor amigo. Lo tomó por sorpresa y se lo llevó. Solamente tenía 44 años.
Bronte es la figura literaria más enigmática del siglo XIX, no solo por ser mujer y triunfar en la literatura en un mundo de hombres para esa época, sino que también es recordada por su obra inmortal, Cumbres Borrascosas, que incluso se hizo una novela en Latinoamérica. Nacida en 1818 en el pueblo de Turton, Yorkshire. Desde temprana edad, Emily y sus hermanas sufrieron la pérdida de su madre. Así que su vida, como la de sus hermanas, Carlota y Ana, estuvo marcada por la enfermedad y la partida prematura. Esos eventos trágicos marcaron a Emily Bronte, incluyendo también la pérdida de sus hermanas mayores, quienes también perecieron prematuramente, quedando solamente Emily como la única de la estirpe. Por eso quizás se refugió en un mundo de imaginación y creatividad. Por eso encontró consuelo en la soledad del páramo de Howard, ese entorno tan agreste que inspiraría su famosa novela, Cumbres Borrascosas. Y precisamente publicó aquella novela bajo el seudónimo de Ellis Bell, un hombre. En un tiempo donde las mujeres escritoras enfrentaban severas restricciones sociales. Lamentablemente, cuando tenía 30 años enfermó. Se negó a recibir asistencia médica y rechazaba cualquier tipo de ayuda o consuelo, insistiendo en que ella podía cuidar de sí misma y continuar con sus rutinas diarias. Lamentablemente, el 19 de diciembre de 1948, a la edad de 30 años, Emily Bronte sucumbió a la tuberculosis, apenas un año después de la publicación de su novela. Así que su partida fue un duro golpe para la familia, especialmente de quienes se encargaron de preservar su legado. Oscar Wilde perecía a la edad de 46 años y se le recuerda por haber creado algunas de las obras de teatro más famosas del mundo, como The Importance of Being Earnest y The Portrait of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. Sería arrestado en 1895 tras un escándalo. Y tras su liberación en 1897 se fue a París junto a su amante, donde vivió bajo el nombre de Sebastián Melmoth, una sombra de su antiguo él. Pero el mundo siempre lo recordará por The Importance of Being Earnest, una novela que se adaptó a la gran pantalla en 2002, protagonizada por Colin Firth y Reese Witherspoon. Su última frase antes de perecer debido a su enfermedad y una infección en el oído que lo acongojaba. Wilde pronunciaría sus últimas palabras, que fueron un comentario sarcástico sobre la decoración de la habitación donde pereció. Dijo: "Oh, quiten ese papel tapiz, o yo lo hago", y pereció. Eso fue el 30 de noviembre del año 1900, a la edad de 46 años. Sus restos reposan en el Père Lachaise, en París.
Continuamos con Franz Kafka. Se iba a este mundo a la corta edad de 40 años, pero mundialmente reconocido por su novela La Metamorfosis y El Castillo. Se lo recuerda como un pionero en la literatura modernista. Incluso en la adaptación cinematográfica de su libro The Trial, película interpretada por Anthony Hopkins y Kelly MacLachlan, encarnaron la atmósfera de kafkaína y surrealista obra del magnánimo escritor Franz Kafka. Kafka, quien pasaría los últimos meses de su corta existencia en un sanatorio en Viena, Austria. Así que aquel chico que sufrió durante toda su vida de una enfermedad de tuberculosis y que se dedicó simplemente a sus escritos. Por eso cuando pereció, dejó instrucciones muy claras a su amigo y albacea literario Max Brod. Quema, destruye la mayoría de mis escritos. Sin embargo, desobedecieron esas órdenes y publicaron gran parte de sus obras póstumas. Ana Frank se iba de este mundo a los 15 años durante el segundo insuceso bélico mundial, dejando atrás un poderoso legado literario que no se ciñe solamente a un diario, porque sigue educando e inspirando a los lectores de todo el mundo. Conocida por aquel diario en el que documentó su breve vida a escondidas en un altillo de Ámsterdam, en Holanda. Así que aquel documento conmovedor que nos permite adentrarnos en la mente de un adolescente en circunstancias extremas. Reflexiona como una adulta sobre la vida, sobre el otro mundo y sobre la amistad, sobre el otro mundo y sobre la amistad y la familia. Así que más allá de ser un relato personal en un diario, Ana Frank se convirtió en la voz de millones de jóvenes judíos que sufrieron durante aquel insuceso bélico mundial. Así que Ana Frank, nacida en 1929, perecía en 1945 a la edad de 15 años. Recordándole al mundo la importancia de escuchar y preservar la memoria y los testimonios de los que sufrieron. En la historia literaria de Estados Unidos, pocos nombres resuenan con el eco de la tragedia y el fracaso, como el de John Kennedy Toole, autor de la célebre novela, en inglés, A Confederacy of Dunces, La Conjura de los Necios. Tenía el mismo nombre y apellido de quien fue el presidente más querido de los Estados Unidos para muchos, John Kennedy. ¿Casualidad o paradoja? John Kennedy Toole había nacido en Nueva Orleans en 1937 y era un chico brillante. Eso sí, siempre se sintió incomprendido. Tan incomprendido que su famosa novela, La Conjura de los Necios, se la rechazaron todas las editoriales. Tanto que cuando perecía en 1969 a la edad de 31 años, su partida prácticamente pasó desapercibida.
un triste reflejo de su vida. No sería hasta que su madre, en un esfuerzo por honrar su memoria, se acercó al autor y académico Walker Percy para que pudiera al menos poder publicar la obra de su hijo. Y cuando lo publicaron, el impacto de aquella novela fue inmediato y profundo. Resonó en medio mundo aquella novela, pero llegó demasiado tarde el reconocimiento. Y eso contribuyó aún más en, como les decía al principio, el dolor de no saber hasta dónde hubiese podido llegar aquel magnífico autor si hubiera vivido un poco más. Así que la próxima vez que veas a un artista, ten comprensión y apóyalo. Eso fue lo que nunca logró John Kennedy Toole.